Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando la diferencia entre do y das y cuándo usar cada uno de ellos. Agradezco a Zaira Reyes que nos ha recomendado este video y espero que a ti, Zaira, y a todos ustedes les quede muy claro a partir de hoy. ¿Qué vamos a identificar para iniciar? Que estos auxiliares solamente se van a utilizar en la forma negativa, interrogativa y en respuestas cortas, nada más. Lo más importante acá es diferenciar cuándo vas a utilizar do y das y eso lo definen los pronombres. O sea que do va a ser para estos cuatro, I, you, we, they, son 7. Y los otros 3 que nos quedan son para las terceras personas en singular que son he, she, it. Ojo que la pronunciación de este es simplemente do y este no es does, este es das. Hay gente que dice does, pero no es así, es das. Entonces do y das. ¿Cuál es la estructura entonces? Como es para negativa e interrogativa, aquí te dejo la estructura para que puedas practicar mucho más fácil. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer una oración que diga, ellos no estudian francés. Ellos no estudian francés. Entonces, ¿cómo sería ellos? ¿Cuál de estos sería ellos acá? ¿Cuál es? They. Muy bien. Ya sabemos entonces que cuál es el auxiliar que le corresponde. Das, ¿cierto? No, no le corresponde das. Mire lo que está enlazado en esta parte. Entonces, ¿cómo dice ellos no estudian francés? ¿Cómo sería? They, ¿cierto? They, o tú puedes también cambiar they por Juan y Ana, o Juan y Jorge, o en fin, varias personas. They, ¿qué viene obligatorio? Uno de los dos auxiliares, en este caso es ¿cuál? Do. Luego, ¿qué viene obligatorio? Not. ¿Sí? Entonces, tú puedes decir, they do not. Ahí estamos diciendo, ellos no. ¿Ellos no qué? Estudian. ¿Cuál es el verbo estudiar? The verb is study. O que no es study, es study con la S. Study. They do not study. ¿Y no estudian qué? Francés. O sea que, ¿cómo decimos francés? We say French. En mayúscula acá. Capital letter. Ok. Entonces, they do not study French. Pacho, ¿y se puede hacer de alguna otra forma? Sí, señor. Puedes colocar esto en la forma corta, ¿cierto? Uniéndolos un poquito. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Don't. They don't study French. They don't study French. Ellos no estudian francés. Bueno, ¿y cuál es más común? Bueno, pues esta se vuelve un poco más común, sin embargo, todas dos son aceptadas. Puedes usarla cualquiera. Si se volvió muy ya un duro utilizando do not, utiliza entonces don't para que cambie un poco ese nivel. ¿Listo? They don't study French. Ok, let's go with the interrogative. Esa es la interrogativa, muchachos. La estructura se sigue igual. Recuerden que en inglés, como no hay signo de interrogación que abre, como en el español que uno hace con esto, ellos no lo tienen. Entonces, ¿qué hacen? Con estos auxiliares están resolviendo ese problema, esa dificultad. Entonces, ¿qué hicieron? Mire que este lo movieron para acá, para hacer la pregunta, y listo. Eso simplemente es eso. O sea que esto es como este símbolo. Eso no te va a significar absolutamente nada. Hay gente que dice, bueno, ¿y eso qué significa allí? No, no significa nada. Significa es que viene una pregunta. Eso es todo. Pero ¿este símbolo significa algo en español? No. Significa es que viene una pregunta. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, vamos a preguntar que si ellos van a, que si ella va al gimnasio. Por ejemplo, ¿va ella al gimnasio? Entonces, como estamos hablando de ella, ¿cuál de estos pronombres es? Es she, correcto. Entonces ya sabemos cuál es el auxiliar que va a corresponderle. Entonces, ¿cómo arranco? Ya sabemos aquí, ¿cuál? ¿Do o das? Ya sabemos que es das. Voy a borrar esto un segundo, ¿listo? Para que no me estorbe acá. Entonces arrancamos con esto, das. ¿Cuál es el pronombre? She. Entonces aquí lo tenemos. Does she. ¿El verbo es cuál? El verbo ir, el verbo go. Does she go? Y el complemento es al gimnasio. Does she go to the gym? Does she go to the gym? ¿Y qué tengo que hacer? Ponerle el signo de interrogación al final, como debe ser. Does she go to the gym? Incluso en la pronunciación se puede enlazar. Does she go to the gym? Hay un video que tengo de pronunciación de esto para que aprendan estos enlaces. Does she go to the gym? Ella va al gimnasio y aquí ya viene la respuesta corta. ¿Dónde lo podemos utilizar? Entonces, si tenemos dos posibilidades de hacerlo. Ustedes responder no y responder yes. No or yes. Ojo que cuando es respuesta inicial no ponemos este not, porque he visto mucho que lo hacen, ¿sí? No lo vamos a colocar, simplemente ponemos yes o no, simplemente así. Entonces, esto es una muy buena respuesta. Sin embargo, ¿te gustaría salir con alguien y que tú le digas, ve, ¿cómo te fue hoy? Bien.
¿Trabajas mañana? Sí. Está bien, está respondiendo, pero no está siendo muy formal. Entonces, por eso se adiciona un poco más acá. Entonces, ¿qué decimos? Si ella no va al gimnasio, entonces tú dices no. ¿Qué viene después? She, ¿sí? Doesn't. She doesn't, lo decimos en la forma corta. O también, no, yes, she does. Sorry, no, she does not. Cualquiera de esas dos. ¿Sí? Entonces mire que por eso se utiliza también en respuestas cortas. ¿Cómo sería en la afirmativa? Yes, she does. Yes, she does. Ahí está, muchachos. Entonces vamos a hacer una práctica con unos 2 o 3 ejercicios a ver cómo nos va. ¿Están listos? Are you ready? Okay, now this is practice time and let's see how you do it with these 8 exercises. Vamos a ver cómo lo haces con estos 8 ejercicios. Y vamos a empezar entonces. Number 1. Zaira no trabaja el domingo. ¿Cómo quedaría eso entonces en inglés, muchachos? Zaira no trabaja el domingo. Entonces, Zaira, ¿cuál es el auxiliar? Do o does. Does. Y lo podemos poner de una vez en la forma corta que sería doesn't. Zaira no ¿qué? Oh, no lo podemos dejar así. Zaira no ¿qué? Zaira no trabaja. Zaira doesn't work on Sunday. Pilas con ese on, que es la preposición de los días. On Sunday. Y el domingo, ojalá en la mayúscula inicial acá. Ok, ellos no venden pescado. Listo, entonces, ¿cómo dice ellos? They. ¿Cuál es el auxiliar de ellos? Do o does. Do. Muy bien. Entonces no venden. Entonces lo podemos colocar. Ya saben que se puede. Do not o sería ¿cuál la otra? Don't. Cualquiera. They do not o they don't y vender. El verbo vender es sell. They do not sell fish. Ahí está. ¿Listo? They do not sell fish. Entonces, ellos no venden pescado. ¿Te gusta el inglés? Ojo acá, es pregunta. Lo podemos utilizar. ¿Qué vamos a abrir? ¿Qué abriría la pregunta? Ya sabemos que el auxiliar. Como estamos diciendo, ¿te gusta el inglés? O sea, que te gusta a ti. Estoy hablando contigo, con you. Entonces, ¿cómo sería acá? Si ya sabemos que el pronombre es you, porque estamos hablando de te gusta, o sea, a ti, a usted. Entonces, ¿cuál es el que abre? Do. Entonces, do you like English? Ahí está. Do you like English? ¿Cuál sería la respuesta corta? Do you like English? Yes, I do. Si sí me gusta. Y si no, pues entonces, no, I don't. ¿Sí? O no, I don't like English. También se puede, de forma más larga. ¿Juegan ellos fútbol mañana? Entonces, ellos, ya sabemos cuál es entonces. Do they play soccer tomorrow? Do they play soccer tomorrow? ¿Juegan fútbol mañana? Ahí está entonces, muchachos. Si juegan, entonces, ¿cómo sería? Yes, they do. Y si no, no, they don't. Ahí está entonces para que lo tengan. Okay, now these ones are in English. So let's complete them. Vamos a completarlas. ¿Cómo creen, con cuál auxiliar creen que arrancaría esto? Ya sabemos que es pregunta, tiene que arrancar con auxiliar. Entonces, John work in a company. John trabaja en una compañía. Eso es lo que vamos a preguntar. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Do o does? ¿Cuál? ¿Do o does? Eso. ¿Does John work in a company? ¿Por qué? Porque estamos hablando de él, de John, de he. Es por eso. Michael and Carmen don't like pizza. Entonces, que no le gustan la pizza. Como es Michael y Carmen, son ellos. Ojo que no están separados. Entonces, aquí, Michael and Carmen don't like to eat pizza. No les gusta comer pizza. Ahora, ¿dónde viven ellos? ¿Dónde viven ellos? ¿Cómo sería acá? Where do they live? Where do they live? Hay esas preguntas de WH question. El auxiliar se utiliza despuesito. ¿Sí? Entonces, ahí, este sería el que arranca la pregunta y se utiliza el auxiliar después. Habrá un tema especial para eso. Where do they live? Ojo, ¿cuál abre esta? Number 8. You practice English every day? Ojo, you. ¿Cuál es el auxiliar acá entonces? Do. Do you practice English every day? Do you practice English every day? Yes, I do. O no, I don't. What is your answer? Ok, espero que les haya gustado entonces. Ojo, en los comentarios, una práctica bien buena, por favor. See you next class. Don't forget to subscribe. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco.
Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar las preguntas con el verbo to be en presente y con auxiliares de uidad. Ustedes saben que se manejan en los tiempos presentes todos dos. Pacho, ¿por qué vamos a hacer este video? Muchachos, hace poco estuve en un grupo en el que se estaba trabajando una creación de unas preguntas. ¿Y qué pasó? Encontré un patrón de error que no solamente pasa allí, sino en muchas otras personas a la hora de construir este tipo de preguntas, como las que vamos a traer, porque a veces se confunde uno si usar el verbo to be o si los auxiliares do y das. Incluso en el video que tengo de do y das pasa mucho que también me consultan, pero ¿por qué va ese y no el to be? Eso es lo que quiero que hablemos. Antes de que sigamos, quiero decirles que este video puede ser muy básico para algunas otras personas, pero para muchos otros no. Entonces van a tener un poco de paciencia, tolerancia, un poco más de humildad con la temática. Algunos ya están un poco más avanzados. ¿Listo? Igual, espero que lo disfruten y vamos a comenzar entonces. Recuerden entonces, muchachos, que cuando hablamos del verbo to be estamos hablando de dos alternativas que son el verbo ser o el verbo estar. Eso, lo mismo que estoy trabajando acá, se aplica para pasado, después hablaremos con eso. Pero aquí vamos a trabajar en presente, que es ser o estar, dos opciones. Y recuerden que tenemos el verbo to be en presente, que es am, are, is, y estos son los pronombres a los que va a componerse cada uno. Lo que tenemos acá ya son los auxiliares do y das que utilizamos en el presente simple, que son los que le corresponden a los pronombres que hay arriba y los demás. ¿Listo? Las terceras personas. Ahora, de estas 10 preguntas que tenemos, vamos a crearlas. Entonces les voy a compartir varias cosas de lo que se ha visto. Look at this number one. ¿Trabajas aquí? Esa es una pregunta de las que se hizo en ese taller que trabajé con los muchachos y quiero que tengan muy presente esto. Aquí algunos de ellos lo hicieron de esta forma, utilizaron acá are you work here? ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, muchachos? Ahí dice, ¿estás tú trabajar aquí? ¿Sí? De cierta manera no están tan errados porque están utilizando el are con el pronombre you. ¿Sí? El problema es que no se utiliza en esta parte acá. Pacho, ¿pero por qué no? Muy bien, esa es la pregunta del millón. Cuando decimos trabajas aquí, ¿sí? Estamos utilizando el verbo to be, estamos utilizando el verbo ser o estar. No lo estamos utilizando. Es muy diferente decir are you work here, trabajas aquí, para yo poder decir otra alternativa que tendría sería are you working. Ahí ya sí sería are you working here. Eso sí sería posible. ¿Estás tú trabajando aquí? Mire que es posible porque estoy utilizando el verbo to be, ser o estar. ¿Sí? ¿Estás tú trabajando aquí? Así sí es posible. Entonces tengan mucho cuidado. Aquí, ¿cómo sería la opción correcta entonces? ¿Cómo sería? Tendríamos que utilizar uno de los dos auxiliares que tenemos acá. ¿Y cuál vamos a utilizar? Si estamos diciendo trabajas, ¿quién trabaja? Usted, ¿cierto? O tú. ¿Y cómo se dice usted en inglés? Estamos diciendo you. ¿Cuál es el auxiliar entonces? In this case, this is the auxiliary. Entonces, esta sería la forma correcta de trabajar. Do you work here? ¿Trabajas aquí? Mire que ahí no hay el verbo to be. Es más, quiero contarles algo. El verbo to be con los auxiliares do y das tienen un problema grandísimo. Vea, son enemigos, no se pueden juntar. ¿Listo? Entonces no se van a juntar nada de eso. Entonces ahí vamos a tener alternativas de trabajo. Ahora, tengan mucho cuidado. Hay algunos otros que combinan este progresivo, el presente progresivo que se trabaja con el ing y el to be. Y lo que hacen es esto, miren. Do you work in here? Y ahí no dice nada. ¿Tú trabajando aquí? No. ¿Estás trabajando aquí? Eso sería entonces, cuando digo estás trabajando, ya sabemos entonces que vamos a utilizar ese verbo to be, muchachos. Bien, entonces recuerden, auxiliares do y das para el presente simple. Si hay oraciones que dicen el to be, entonces utilizamos una de estas alternativas. Pacho, ¿y ese do qué significa? Ese do no significa nada. Recuerden que los auxiliares do y das simplemente se utilizan, bueno, para preguntas generalmente, para respuestas negativas también o para oraciones negativas y también se utiliza para dar énfasis a oraciones afirmativas que les voy a recomendar ese video. Listo, entonces acá simplemente esto no significa nada. Haga de cuenta que en español es un signo de interrogación. Eso es todo. Listo, vamos a continuar entonces con la número 2.
Look at this number 2. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿cómo sería? ¿Estás? ¿Es el verbo to be? Claro que sí, porque el verbo to be, recuerde que es el verbo ser o estar. ¿Listo? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo quién? Usted o tú. Entonces ya sabemos que estamos hablando de you, así que vamos a utilizar este are. Bien. ¿Cómo digo entonces qué? Acá ya sabemos que es what. ¿Listo? ¿Y el to be qué? Aquí lo vamos a colocar. What are? ¿Quién está haciendo qué? Tú. What are you doing? ¿Listo? Así sería la forma de esta. ¿Qué pasaba? Aquellos estudiantes que les mencionaba hacían oraciones o preguntas más bien como las que estamos haciendo de esta forma. ¿Cómo creen? Estaban reemplazando este are por ese do acá. What do you doing? Y esto es incorrecto, eso no tiene lógica acá. De pronto una corrección que se podríamos hacer, ¿sí? A esta oración sería así. What do you do? ¿Qué haces? Ahí sería la forma, pero con el progresivo que tenemos acá no se podría utilizar este auxiliar. ¿Listo? Entonces, ¿qué estás haciendo? Espero que vamos bien hasta ahora, comprendiendo un poco más. Look at this number 3. ¿Dónde vive ella? Está el to be presente. Estamos diciendo ser o estar de algo. No está presente. O sea que no voy a utilizar nada de esto. Ya tendría que utilizar uno de los dos auxiliares. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una pregunta. Y en este caso estamos hablando de ¿quién? De ella. Ella es quien, she. Así que el auxiliar que vamos a trabajar es ¿cuál? El das. Listo. Entonces, ¿dónde vive ella? Ya sabemos que es where. ¿Cuál es el auxiliar que dijimos? Ya sabemos que es does. Where does? ¿Quién vive? Ella. Where does she live? Where does she live? Así lo colocamos. Pacho, pero no hay que colocarle la S a esto porque es tercera persona. No, aquí no se le coloca nada de eso. Recuerden que estamos trabajando auxiliares y cuando está el auxiliar el verbo queda en su forma normal. ¿Listo? Recuerden, tengan muy presente eso. Otra alternativa que se podría trabajar si usted quiere colocar el to be, entonces ya tiene que decir dónde está viviendo ella. Ya es diferente, ¿dónde está? Ahí está el to be. Entonces, ¿cómo sería? Where, yes, where is, ¿quién viviendo? Vamos a colocarlo de otro color para que resalte un poco. I'm sorry, guys. Where is she living? Ahí ya sería diferente. ¿Dónde está ella viviendo? ¿Dónde está viviendo ella? Mire que ahí lo tenemos. Ahora, no vayan a colocar, where does she living? No, this is not correct. O in this case, where does she living? No, nada de eso, muchachos. Entonces ya saben que tendríamos dos alternativas, pero la que nos están pidiendo es esta. ¿Dónde vive ella? Where does she live? Let's continue with number 4. ¿Bailas? ¿Quién baila? Estoy preguntando, ¿bailas? ¿Quién? ¿Usted o tú? Entonces, ¿cómo sería? Estoy diciendo que si estás bailando, ¿sí? No estoy diciendo eso, bailas. Entonces, tengo que utilizar allá uno de los dos auxiliares. Y estoy hablando de que bailas, ¿quién? Usted o tú. Entonces, vuelve otra vez el you. Y ya sabemos que el auxiliar que abrirá la pregunta es este. Entonces, simplemente es, do you dance? Yes, do you dance? Ahí está entonces. Pero si yo quiero decir, ¿estás bailando? ¿Sí? ¿Cómo sería estás bailando? Estás bailando. ¿Cómo sería? Are, yes, are you dancing? Ya cambiaría la cosa. ¿Listo? Mire que son dos preguntas, pero la que se está pidiendo es ¿bailas? ¿No estás bailando? Ahí está entonces, muchachos, para que vayan comprendiendo mejor. Look at this number 5. Estás ocupado, muchachos, estás ocupado. Sí, entonces vamos a trabajarlo con you. Pacho, todas con you. No, no es siempre todas con you. Simplemente acá es uno de los que más se utiliza y ya aquí haríamos algunas variaciones. Entonces, estás ocupado. Ya sabemos que estamos hablando de you y es el verbo to be con are. Entonces simplemente empezamos la pregunta con are. Sería así. Are you? ¿Y ocupado? How do you say that? Are you busy? Exactly. Are you busy? ¿Estás ocupado? ¿Cómo sería estás ocupada? Una mujer. ¿Cómo sería? Entonces sería, o está ella ocupada, is she busy? Ahí lo vamos a colocar. Muchachos, ¿qué opinan de esta? ¿Sí? Do you busy? ¿Qué dicen si se puede o no se puede? Para decir estás ocupado. No se puede porque eso no significa estás. Ya saben, muchachos, que solamente el to be, el que es ser o estar. Look at this number 6. ¿Son ellos amigos? Pacho, ahí no estamos hablando con estás, no importa. Recuerden que el to be es ser o estar. Ser o estar. Y acá estamos hablando de ser.
de ser amigos. Son ellos amigos. Entonces estamos hablando de ellos. ¿Ellos quiénes son? Entonces vamos a trabajar con ese are, que es el que va a abrir la pregunta. Sería entonces, are they friends? Muy fácil esto. Mire, aquí no va a auxiliar de huidas de nada. Entonces nada de decir do they friends. Nada de eso. Y mucho menos does they friends. Nada de esas cosas, muchachos. Ya sabemos entonces que es simplemente are they friends. Number 7. ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Cómo sería eso? ¿Está hablando tú inglés? Entonces, ¿cómo sería? Ya sabemos que estoy hablando de usted otra vez. Vuelve y cae este ejemplo, pero ya saben que lo pueden variar mucho. Son preguntas muy comunes que podríamos aplicar. Entonces, ¿hablas inglés? ¿Cuál es el auxiliar? Which is the auxiliary? So, in this case is do. Estoy hablando de qué pronombre? You. Entonces, simplemente, do you speak English? Quedaría de esta forma. Bien. Ahora, muchachos, ¿cómo sería esta otra oración? ¿Estás hablando inglés? ¿Cómo sería? O cambiémosla. ¿Está él hablando inglés? ¿Cómo sería? ¿Is he speaking English? Ya cambia la cosa cuando estamos trabajando este progresivo. ¿Listo? Entonces tengan mucha tolerancia con ese tipo de cosas. Entonces, ¿está él hablando inglés? ¿Por qué estamos colocando el is? Porque ese es el que le corresponde, la conjugación de amaréis que hemos trabajado. ¿Ok? Let's continue with number 8. ¿Está Juan en su casa? Está Juan. Quiere decir que es que un to be. Estamos hablando de Juan. ¿Juan quién es acá? Juan es él. Entonces, ¿cómo sería? Is Juan. Aquí estamos reemplazando ese he por Juan, que también se puede. Is Juan in his house? Ahí quedaría entonces esta pregunta. Is Juan in his house? ¿Está Juan en su casa? Mire qué fácil es, muchachos. Look at this number 9. ¿Te gusta la pizza? ¿A quién? A ti otra vez. Sí, pero ya sabemos que podríamos cambiar los pronombres. No hay problema. ¿A quién te gusta la pizza? Entonces a ti. Ya sabemos que abrimos con el auxiliar do porque estamos hablando de ti o de usted. ¿Listo? Entonces, do. Do what? Do you like pizza? Ahí quedaría esta pregunta. Do you like pizza? Ahí está, muchachos. Estamos trabajando el do porque no hay verbo to be en esa pregunta. And finally, look at this number 10. ¿Está claro? ¿Está esta temática claro? Es un pronombre diferente a los que hemos trabajado. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de ese it. Y estamos hablando de está. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto que voy a utilizar ese does para decir does it clear? Does it clear? Para decir está claro. ¿Cierto que sí? No, muchachos, esto no se puede, porque estamos hablando de está. ¿Listo? Ese está lo vamos a trabajar con is. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Is it clear? Pachi, ¿por qué estás trabajando ese it? Porque algo está claro. ¿Qué es lo que está claro? Esta temática. Ese it representa eso. Si tienes duda del uso del it, que también es muy común, entonces también te voy a recomendar un video. Les voy a dejar una práctica, muchachos. Espero que les haya gustado mucho esta temática. Recuerden que es una temática un poco básica, pero que puede ayudar a muchas personas a resolver ese tipo de dudas que probablemente muchos de nosotros tuvimos cuando estemos iniciando. ¿Okay? Bueno, muchachos, y no siendo más, ahí está para que hagan ese capture y no olviden ir a esta parte para que puedan practicar un poco más. Ok, bye bye my friends and see you next class.